Buenos días a todos, Buenos días. todas y todes. Buenos días. Saludos a mis compañeros, yo encantadísima, como siempre, de compartir con ellos este espacio y con ustedes, ¿verdad? En la comunidad universitaria, para hablar de estos temas que, ¿verdad? Que siempre nos afectan directa o indirectamente desde la docencia y a nuestros estudiantes también. Así que yo agradecidísima del CEA que siempre pues me invita a estar en estos espacios para compartir un poquito con ustedes desde la mirada, ¿verdad?, del espacio estudiantil y también, ¿verdad?, de los docentes que siempre acuden a la Procuraduría para orientarse. Bien, pues vamos a tener este conversatorio sobre aspectos éticos y problemáticas en la evaluación del aprendizaje y la relación estudiante-docente. Yo voy un poco al propósito, ¿verdad? Vamos a analizar y discutir aspectos éticos en la evaluación del aprendizaje, situaciones durante el proceso de evaluación presentadas por parte de los y las docentes, que ahí pues conversaremos bastante con la procuradora Coraly Pacheco y con el doctor Luis Joel Donato desde la perspectiva de ambos, ¿verdad? De los estudiantes y de los profesores. Conversar sobre los planteamientos de la comunidad universitaria del recinto de Río Piedras con relación a la evaluación en los cursos y ocultar posibilidades de cómo manejar estas situaciones, tanto presencialmente como en línea. Bueno, en evaluación del aprendizaje. Usualmente la evaluación se utiliza para comprobar en qué medida nosotros estamos logrando los objetivos que nos proponemos en los cursos, ¿verdad? Usualmente planteados en los prontuarios y en los sílabos, que constituye, y esta evaluación realmente constituye un elemento de retroalimentación y le da dirección al proceso docente educativo para poder hacer el mismo más eficiente. Así que nosotros en cierta medida estamos trabajando mucho con lo que se conoce como evaluación formativa, que es la evaluación que se hace en el día a día y que nos ayuda a la luz de los resultados ¿verdad? Que encontramos mediante ese avalúo, pues tomar decisiones en la marcha, hacer cambios, etcétera. Y formulamos juicios de valor que descansan en la interpretación que se hace a la luz de unos criterios que hemos establecido y, ¿verdad? Recopilamos esa información para poder hacer ese juicio valorativo documentado. Así que mientras más válida y confiable sea la información y mejor reflejo describe esa realidad estudiada, mayor será ese fundamento ¿verdad? Evaluativo y más atinadas podrán ser las decisiones que se adopten. Así que este proceso debe ser permanente y sistemático. Vamos a ver algunos principios éticos en la evaluación del aprendizaje que considero que son importantes que se discutan y se conozcan, porque hay muchos docentes que realmente no los conocen. ¿Cuáles son las implicaciones ¿verdad? Para el estudiante, para el docente, si no se cumple con estos principios éticos? Que los mismos lo que hacen es que constituyen estas reflexiones abstractas sobre cómo debemos actuar. De tal modo que nos guían y nos ayudan a orientar nuestras prácticas educativas, nuestras acciones en la evaluación estudiantil. Así que reflexionemos en ellos para poder realizar una labor efectiva y ética con nuestros estudiantes y con nosotros mismos. Cuando evaluamos, nos formulamos algunas preguntas, ¿verdad? Que nos guían, como por ejemplo, ¿cómo evaluamos a nuestros alumnos? ¿Cómo yo los evalúo? ¿Qué estrategias yo utilizo? ¿Qué recursos yo utilizo? ¿Qué técnicas yo utilizo? ¿Es ético el sentido o la finalidad que le damos a la evaluación? ¿Somos éticos? ¿Actuamos con valores éticos cuando evaluamos? ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Son preguntas, ¿verdad?, que nos van a guiar a nosotros en nuestra labor docente para ser más efectivos y más, ¿verdad?, emitir esos juicios con mayor ¿verdad?, certeza. Algunos de los principios éticos fundamentales en la evaluación son estos 6,
el principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, privacidad e integridad. Vamos a discutir cada uno de ellos, a verlo, ¿verdad? Panorámicamente, qué nos quieren indicar en el proceso evaluativo. En el principio de beneficencia, lo que se plantea es que lo que se practica en la evaluación debe redundar en el bienestar de los estudiantes. Fíjense que evaluar es valorar a ese sujeto, ¿verdad? Es un ser humano. Nosotros estamos emitiendo un juicio valorativo sobre el mismo. Así que estas prácticas evaluativas deben utilizarse para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Por eso mencioné al inicio que cae dentro de la evaluación formativa, que es la evaluación que practicamos en el día a día para determinar esas áreas de necesidad y esas áreas de fortaleza de los estudiantes para poder mejorar el aprovechamiento académico de ellos. Y para esto debe existir un compromiso en el docente para facilitar ese aprendizaje adecuado a los estudiantes. O sea, procuramos siempre el bienestar del estudiante. En el principio de no maleficencia, lo que indica es que las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño y que muchas de estas acciones evaluativas pueden tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes. Yo a veces en mi sala de clase le pregunto a los estudiantes algunas prácticas evaluativas, ¿verdad?, que le hayan traumatizado y las reacciones son, ¿verdad?, de horror algunas de ellas. Fíjense que hoy mismo, en estos días, acabamos de recibir un correo de la rectora para el inicio de ¿verdad?, las clases presenciales. Y en una de las líneas ella dice que en esto, que el primer día uno no da exámenes, uno no puede, o sea, no se asignan tareas de evaluación en estos primeros días. Así que en ese sentido es una atiende a la no maleficencia, ¿verdad? Uno no puede recibir a los estudiantes con un examen el primer día de clase. El principio de autonomía indica que a cada estudiante se le debe proteger su derecho a estar informado de lo que conlleva el procedimiento de evaluación en el cual participará. Esencialmente, esto lo hacemos usualmente en el prontuario donde nosotros establecemos cómo vamos a evaluarlo. Pero más allá de esa presentación en el prontuario, también cada vez que el maestro, que el docente, el profesor, profesora vaya a asignar una actividad evaluativa, debe indicárselo a los estudiantes, debe indicarle cómo va a ser ese instrumento. Si posible, presentarle una planilla sencilla de cuál es el contenido, cómo se va a trabajar ese contenido, qué tipo de preguntas se va a hacer, qué tipo de examen va a esperar, si es objetivo, si es subjetivo, ¿verdad? Y cómo el material estaría distribuido para que el estudiante pueda prepararse para el mismo. Así que no es solamente ponerlo en el prontuario y olvidarse de él, sino que continuamente hay que estar retroalimentando a los estudiantes porque hay que informarles. Incluso hay profesores que me preguntan, ¿y si yo doy un quiz sin avisar? Pues mire, usted tiene que haber indicado que va a haber quizzes sin avisar en esa clase. O sea, no puede de la nada llegar un día y dar un quiz sin haberlo notificado anteriormente. Así que hasta ese detalle hay que considerar, ¿verdad?, en el aspecto de autonomía. La justicia es dar a cada cual lo que corresponde. Quiere decir que hay que proveer esa igualdad de oportunidades en esa sala de clases y hacer diferencias cuando tenemos estudiantes que tienen necesidades especiales. Porque aquí estaríamos hablando de que si usted no lo hace, estaría violando, ¿verdad?, una ley federal de la ley ADA. Así que realmente eso lo tenemos que considerar, los acomodos razonables, cuáles son. Para eso nosotros llenamos un documento y leemos, ¿verdad?, el acomodo que se le hace al estudiante, y eso debe estar considerado a la hora de evaluar. Tiempo adicional, dependiendo del área de necesidad, proveer el ambiente adecuado, cualquiera que sea el acomodo, ¿no? La privacidad. Esa es un derecho muy importante que tienen los estudiantes, y es que no se puede, ¿verdad?, hacer público ningún
el expediente, una nota. No debemos, por ejemplo, la práctica de entregar los exámenes por nota o leer la nota del estudiante delante del grupo. Los exámenes se entregan de manera privada, si posible que no se vea la puntuación y la nota, ¿verdad?, en la portada del examen. No se pueden publicar notas en el internet, no se pueden publicar notas en tablones de dicto, ¿verdad? Ya que eso contradice, va en contra de la ley, la enmienda Buckley, la ley FERPA, que, ¿verdad?, dice que los madres y los padres tienen el derecho a revisar los registros oficiales o expedientes de sus hijos y deben consentir que la información recopilada se refleje a otras personas. Y ese derecho se transfiere con exclusividad al estudiante una vez cumple los 18 años. Quiere decir que ningún docente puede publicar información ¿verdad?, de las notas de los estudiantes. Y yo tengo, algunas veces los estudiantes me comunican, por ejemplo, como yo doy el curso de evaluación y discuto estos aspectos éticos, ellos a veces mencionan que hay algunos profesores que entregan las notas a viva voz, ¿verdad? Leen las notas a viva voz. Pues mire, eso tenga cuidado porque está violentando un principio ético esencial, el de confidencialidad y privacidad. El de integridad. Este es otro principio que, ¿verdad?, que implica un comportamiento consistente con lo que se aprende, es comprensión profunda de lo que está bien, de lo que está mal, e implica una rectitud total, una incorruptibilidad, y esto aplica tanto a estudiantes como a profesores, como a docentes. Y el de honestidad académica, que implica el cumplimiento cabal de la responsabilidad contraída en todo el quehacer académico, sin recurrir al engaño, el fraude, la mentira o la usurpación, que usualmente vemos que está bien atado al estudiante, pero también al docente. El hecho, ¿verdad?, de la honestidad académica, ¿verdad?, no cometer plagio, etcétera. Algunos comportamientos asociados a la deshonestidad académica que se han identificado en la literatura son más, ¿verdad?, pero menciono los más comunes. Sería copiarse de una prueba o tarea de otro estudiante, permitir que otro se copie, contestar una prueba por otro estudiante, comprar trabajos y entregarlos como propios, copiar o usar texto o material de una fuente sin dar crédito a los autores. Eso lo vemos mucho, ¿verdad? A veces los trabajos que entregan los estudiantes. Pues mire, hay que alertarlos. Algunos estudiantes ni conocen que eso se llama plagio, ¿no? Entregar un trabajo en una clase que se entregó en otra, robar un examen o documento oficial, escribir en una calculadora u otro artefacto, fórmula o material de un examen. Algunas veces los estudiantes realmente el plagio no lo conocen bien. Ellos toda su vida han utilizado el copy-paste en sus trabajos y ningún docente, ningún maestro en la escuela le dijo nada, ¿verdad? Así que llegan a la universidad con unas ideas equivocadas y hay que entonces alertarlos sobre las consecuencias del plagio en la institución. Hoy día tenemos un enemigo que llena la copa, que es el chat GPT, del cual se está hablando mucho en las redes. Incluso se están ya haciendo investigaciones, hay una diversidad de posiciones, ¿verdad?, con relación al mismo, que es la inteligencia artificial. Hace poco me entero de que un estudiante ¿verdad?, en un programa de ciencias de la salud en una institución universitaria, eh, realizó su examen utilizando el chat GPT para que le contestara unas preguntas de demografía, ¿verdad? Y la profesora se dio cuenta. Así que yo los otros días hice la práctica y entré al chat y hice una pregunta sobre la moralidad, ¿verdad?, en la educación, y me hizo un ensayo. O sea, recibí un ensayo muy bien estructurado en español sobre la moralidad. Me citaba a Lawrence Kohlberg, a Piaget, o sea, muy bien estructurado. Esa fue una prueba que yo hice simplemente para ver cómo funcionaba el chat, porque mis estudiantes me lo están mencionando mucho. Así que, y ya he leído una serie de artículos relacionados
y distintas posiciones con relación a esto. Así que eso para colmar la copa, ¿verdad? Pues no, es lo último en el mundo académico. Algunas pautas éticas para docentes. Es necesario que se conozcan las obligaciones, los esfuerzos, los intereses y necesidades de aprendizaje, actividades en el aula y otras expectativas de los estudiantes. O sea, usted tiene que ver qué usted le da al estudiante, cuáles son las áreas de necesidad que ellos tienen, cuáles son sus intereses, a veces porque dentro de ese interés usted puede estimular unos aprendizajes particulares. Y para eso usted tiene que, en alguna medida, trabajar con algún instrumento que recoja información sobre esos intereses y necesidades. Manejar la información, los datos y procedimientos de forma confidencial. Usar información, datos y descripciones de las actividades solo para los propósitos requeridos. O sea, estamos hablando de que usted no puede utilizar, digamos, información de sus estudiantes sin haberles informado antes y sin haber obtenido el consentimiento para hacer investigación. Eso tiene que pasar por un proceso riguroso en unas entidades institucionales que pasan juicios sobre cómo usted recopila información. Controlar cuidadosamente notas y reportes personales y destruir información personal específica después de haberse utilizado. Proporcionar atención independientemente de consideraciones de raza, color, creencia, género, preferencia sexual, nacionalidad, estado civil, creencias políticas o religiosas. Cumplir con las pautas y la función como evaluador acordadas de antemano y participar en la evaluación de su propia evaluación. Un proceso de metacognición donde usted haga una autoevaluación de su ejecutoria como docente. Eso es importante. Con esto finalizo mi presentación y procedo a dejar a la próxima persona más adelante conversar sobre esto. Estoy por aquí, voy a entonces, saludos nuevamente, un placer estar aquí junto a todos ustedes. Pues buenos días, la verdad es que pues esa información tan valiosa que nos ha presentado el doctor Rodríguez, un poco lo que hace es complementar, ¿verdad? Lo que voy a estar compartiendo con ustedes. En mi caso, para que me vean por aquí en lo que hacemos la introducción. En mi caso me toca la tarea, ¿verdad? Un poquito más difícil de hablar sobre la reglamentación, ¿verdad? Específica que todos tenemos que seguir, ¿verdad? Y que vela por ese propósito institucional de cumplir con una academia, ¿verdad? Íntegra. Así que vamos a estar por ahí viendo un poquito la reglamentación, hablando sobre la nueva certificación que establece el protocolo, ¿verdad? Que finalmente hay una más actualizada y clara. Y también un poco, pues, dialogando con ustedes acerca de algunas situaciones, ¿verdad?, que hemos recibido en la Procuraduría sobre, ¿verdad?, este tema de deshonestidad académica. Así que voy a estar por aquí quitándome de cámara para entonces que puedan un poquito ver entonces simplemente la presentación. Por aquí tienen mi información. Al final, pues se las vuelvo a compartir. Un poquito quisiera iniciar con dialogar sobre, ¿verdad? ¿Qué es la Procuraduría Estudiantil para aquellos, ¿verdad? Que no lo saben y los que saben, un poco refrescar esa información. Así que esto no es más que el cumplimiento, ¿verdad?, que tiene nuestra institución con el diálogo y la comunicación y la mediación, ¿verdad?, como instrumentos fundamentales para que podamos convivir, ¿verdad?, en esta comunidad universitaria, ¿verdad?, un tema tan necesario y tan justo en estos últimos días que estuvimos viviendo, donde, ¿verdad?, gracias a Dios ya hemos culminado y que desde la Junta Coordinadora de Seguridad, ¿verdad?, tenemos esa misión de representantes de cada sector es estar ahí para mediar, para conversar y evitar, ¿verdad?, dentro de lo posible, cualquier situación de confrontación. Así que nuestra institución afirma como política institucional que todas las unidades del sistema universitario, ¿verdad?, ofrecerán esos servicios de Procuraduría Estudiantil, ¿verdad?, que no es otra cosa que ese espacio que se le ofrece a la comunidad universitaria para, a través del diálogo y la mediación, atender situaciones, ¿verdad?, que tengan que ver siempre con estudiantes.
en esa dirección, ¿verdad? Los procuradores del sistema universitario y esta procuradora de Río Piedra, servimos, ¿verdad? Como mediadores, intercesores, facilitadores, ¿verdad? Para orientar a la comunidad sobre los derechos y deberes estudiantiles, ¿verdad? Así también como las políticas institucionales. Nosotros en la Procuraduría, ¿verdad? Recibimos todo tipo de situaciones, ¿verdad? Siempre que involucre estudiantes. Así que este tema de la deshonestidad académica, pues no es la excepción. Nosotros recibimos consultas de los estudiantes, ¿verdad? Cuando pues tal vez han recibido alguna solicitud de reunión, ¿verdad? Por un aparente situación de deshonestidad académica, pero también recibimos a los decanos, ¿verdad? Decanos de estudiantes, profesores, ¿verdad? Que siempre les invito a que en cualquier duda estoy a la orden, ¿verdad? Para colaborar y siempre, ¿verdad? Que este proceso será uno justo, ¿verdad? Con nuestros estudiantes siguiendo, ¿verdad? Los procesos establecidos y a los que ellos tienen derecho. Así que en esa dirección, desde la Procuraduría, atendemos, ¿verdad? Consultas y colaboramos en orientación a ambas partes, ¿verdad? Tanto a los no docentes, docentes, ¿verdad? A todas las partes. Sobre, ¿verdad? La deshonestidad académica y cómo podemos atenderlo de la manera más justa para nuestros estudiantes. Así que un poco en nuestra reglamentación institucional, nuestra institución tiene, ¿verdad? Como parte de su misión fundamental, educar, ¿verdad? Formar futuros profesionales, ¿verdad? En las distintas áreas del saber. Pero sobre todo, ¿verdad? Es una gran responsabilidad asumir esa misión de nosotros, ¿verdad? Tanto los docentes como los no docentes, de fomentar, de dirigir, de servir de herramienta para que nuestra institución pueda cumplir, ¿verdad? Con esa misión de educar a esos, ¿verdad? Nuestros estudiantes para hacer y aportar a una evolución de una mejor sociedad, ¿verdad? Así que sin perder de perspectiva que estamos sembrando, ¿verdad? Desde nuestra comunidad universitaria para crear individuos, ¿verdad? Que sumen a nuestra sociedad. Así que el personal docente y no docente, ¿verdad? También el administrativo, así como el estudiantado, es responsable, ¿verdad? De servirnos, somos todos responsables de servirnos unos a otros, ¿verdad? Servir a esta comunidad con el más alto compromiso, ¿verdad? De la integridad académica, en la investigación y en la administración. Según nuestra reglamentación, pues los principios esenciales, que lo vimos en lo que nos presentó también el doctor Rodríguez, esa integridad y ese rigor académico, esa confianza incluye que lo ofrece, ¿verdad? Un proceso de honestidad en todas las direcciones, ese respeto mutuo y esa responsabilidad que tenemos todos, ¿verdad? De cumplir con un ambiente ético y de calidad. Así que, y el diálogo sereno, ¿verdad? Entre todas las personas de la comunidad universitaria es un principio súper esencial e importante para nosotros poder lograr en nuestra institución su misión. Así que mediante la educación y el diálogo y la prevención, ¿verdad? Se busca afianzar los valores de la integridad académica. El seguir las normas nos asegura que nuestra institución cumpla con ofrecer un ambiente de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Ético según las reglamentaciones federales y estatales. Quisiera un poquito, ¿verdad? Compartir con ustedes, pues porque no quisiera seguir hablando solita, ¿verdad? Junto con la información que nos ha dado doctor Rodríguez, ¿qué es para ustedes en sus propias palabras, en una o dos palabras, cómo ustedes pueden definir la deshonestidad académica, ¿verdad? O la honestidad académica, no importa. Un poco cómo ustedes en un vocabulario sencillo, tal vez que podamos presentarle a nuestros estudiantes de salón de clase sin entrar en muchos detalles, pueden definir lo que es deshonestidad académica o la integridad académica. A ver por aquí en el chat si me ayuda. Sin miedo, a mí me encantaría, yo sigo aprendiendo de Faltar ustedes. a la verdad. Hola, buenos días. Yo creo que se resume como faltar a la verdad. Faltar a la verdad, me encanta. Muchas gracias. Bien, pues sí, vamos entonces a cómo, ¿verdad? Lo define, ¿verdad? Nuestra política institucional
y la certificación 64, también en el Reglamento General de Estudiantes, y vamos a seguir haciendo alusión a cada una de las políticas. La integridad académica, ¿verdad? La define como la falta de integridad, acto o conducta contraria. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Que escucho como un micrófono abierto. Si no, no hay problema. Ok, acto o conducta contraria a la integridad académica que no ocurre como resultado de errores o diferencias honestas e involuntarias en la interpretación o manejo de instrucciones, datos o información, ¿verdad? Por otro lado, define integridad académica como acción, conducta o labor conforme a la honestidad académica, la confianza, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio en y fuera de la comunidad universitaria, en el recinto de Río Piedras y los integrantes, ¿verdad?, de esta comunidad, como ya hemos dicho. Así que sí, como podemos ver, en esta definición se resume, ¿verdad?, los principios que habíamos dialogado, ¿verdad?, que busca en nuestra reglamentación la integridad, la confianza y el diálogo sereno. La normativa, ¿verdad?, aplicable al cumplimiento de la reglamentación de la honestidad académica, bueno, pues como habíamos mencionado, normativas federales y estatales. Nosotros, por ser una institución de educación superior, donde recibimos fondos federales, tenemos la obligación, ¿verdad?, de tener que investigar y reportar, ¿verdad?, tanto al Departamento de Salud Pública y Recursos Humanos de los Estados Unidos, cualquier situación, ¿verdad?, si ellos así lo solicitan en las investigaciones que hagan en las auditorías, donde se haya incurrido un proceso de deshonestidad académica. También vamos a estar dialogando lo que nos presenta el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, el de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, el de estudiantes, ¿verdad?, de la UPI, y la nueva certificación de la política de integridad académica. En todas las reglamentaciones se establece que la responsabilidad aquí es de todos, ¿verdad? Tanto docentes, estudiantes y no docentes. Una responsabilidad en velar por el cumplimiento de que estos principios, ¿verdad?, se lleven a cabo en nuestros procesos de día a día. Y seguir la política, ¿verdad?, es responsabilidad de todos. Además de que todos tenemos la responsabilidad de divulgar cualquier tipo de sospecha sobre deshonestidad y contribuir a que nuestro quehacer académico se rija por la honestidad, responsabilidad, la confianza, la equidad y la justicia. Y hablamos de equidad y doctor Rodríguez lo compartió con nosotros, sobre todo, ¿verdad?, con nuestros estudiantes participantes y también personal universitario que pertenecen, ¿verdad?, a la Oficina de Servicios de Estudiantes con Impedimento, y también ahora, ¿verdad?, lo que ve la altitud 9 por el discrimen, que también puede ser un tipo de falta de integridad, en nosotros no poder, ¿verdad?, respetar las distintas visiones, sobre todo con la nueva, ¿verdad?, la carta que salió de la pasada presidenta interina Mayra Olavarría sobre los nombres escogidos, ¿verdad?, hacia nuestra comunidad trans, poder respetar, ¿verdad?, esa necesidad que tienen de identificarse, ¿verdad?, con la sexualidad específica, ¿verdad?, aunque no esté acorde, ¿verdad?, con la parte física. Así que la equidad va desde tantas cosas, ¿verdad?, y podríamos hablar muchísimo, ¿verdad?, sobre eso. Eso requeriría un poco de una presentación solita, que esperamos que Título 9 poco a poco ya nos va a ir integrando para el cumplimiento de la nueva normativa de discrimen. Así que, pero un poco se los comparto por aquí porque es parte de las cositas que recibimos, ¿verdad?, en la Procuraduría, donde los estudiantes se han sentido discriminados por las distintas situaciones. Entonces, yo tengo por aquí un resumen. Claro está, ya el doctor Rodríguez nos compartió un resumen de los distintos ejemplos de lo que es la falta de integridad académica, y no pretendo entonces entrar en detalle. Aquí tienen un resumen. Es importante que sepan y anoten por ahí esta certificación 64, 2022-2023 del Senado Académico. Se las resume por si entonces para que ustedes puedan hacer referencia
a ellas, a esta certificación, en términos de que muchas veces uno dice, bueno, pues ¿qué puede representar, verdad? Una falta de integridad. Aquí hay un resumen y la puede encontrar también en la certificación 64. La certificación 64 la distingue de académica, ¿verdad? Que es las que están aquí que les presento, ya el doctor Rodríguez nos resumió, y las divide también en la falta de integridad en la investigación, ¿verdad? Así que específicamente hace referencia al research misconduct, ¿verdad? Que fabricación y falsificación o el plagio en propuestas, por ejemplo, en el desarrollo, en las investigaciones específicamente, ¿verdad? Y en los procesos de informar resultados de esas investigaciones. La nueva política de integridad académica, ¿qué es lo que viene a traer referencia? Bueno, primero no había, de diferencia y qué es lo que ha venido a sumar. Primero no había una política como tal, un protocolo para seguir. Había sí, ¿verdad? Una carta circular de un rector y con algún detalle, donde entonces en esta nueva política se recalcan, ¿verdad? Los principios fundamentales sobre ese proceso que ya estaban estipulados en aquella carta circular. Constituye, y esto es nuevo porque no estaba, sí en algún pasado había como que un comité para atender situaciones de integridad académica, pero ya eso no se estaba llevando a cabo y no estaba en ninguna certificación. Así que esta certificación nueva permite, ¿verdad? Y trae la creación de un consejo, ¿verdad? De integridad académica para planificar y coordinar diversas actividades educativas o de orientación, así como de difusión y una vez implantada, ¿verdad? Esta nueva política de integridad académica. Todavía ese comité, ¿verdad? No se ha formado, se espera ya que se forme a través de los próximos senados académicos durante este semestre. Así que establecer una política ofrece, ¿verdad? Uno de los propósitos de esta política ha venido a ofrecer una uniformidad en los procesos, ¿verdad? Así como que la comunidad universitaria conozca, ¿verdad? De la existencia de esta política, de ahí la importancia, ¿verdad? De este espacio que me permite el SEA y que se va a ir buscando durante, ¿verdad? Todo de ahora en adelante para poder orientar a la comunidad sobre la existencia de una política con un protocolo específico para atender casos de deshonestidad académica. Por favor, sí, me avisan si me pasó del tiempo, porque no sé cuánto tenía y entonces un poco me preocupa, pero me dejan saber, estoy pendiente por aquí. Enfoque de la acción está en prevenir, ¿verdad? Informar sobre la política en el aprendizaje, ¿verdad? Así que en esa dirección distingue medidas menores de graves, ¿verdad? Eso no estaba y yo creo que ha sido muy acertado. Pues más adelante les comparto un poco un resumen de lo que son medidas menores y graves. Los principios fundamentales que deben regir cualquier investigación en un caso de deshonestidad académica. Siempre la presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que se determine lo contrario. Atender con total confidencialidad cuando ustedes del salón de clase, ¿verdad? O alguien en el área administrativa o algún estudiante tenga alguna sospecha de deshonestidad académica. Es bien importante que se trate con toda confidencialidad y privacidad, ¿verdad? Pero sobre todo para cuidar a aquel que de buena fe, ¿verdad? Denuncia algún acto de deshonestidad. La garantía de un diligente y abarcador investigación y ofrecer la oportunidad de que toda persona imputada pueda contestar las alegaciones, presentar evidencias a su favor, contrainterrogar testigos, protección de la reputación para aquellas personas investigadas, así como los que de buena fe denuncian la conducta deshonesta, atención a posibles conflictos de interés, ¿verdad? Entre los involucrados en la investigación, hay que tener mucho cuidado con eso, y el derecho de apelación según los procesos establecidos. Resumen de los procesos, ¿verdad? Según nuestras certificaciones. Pues ya hemos dialogado que se establece la responsabilidad de la integridad a todos en nuestra comunidad universitaria, ¿verdad? No docentes, estudiantes. Los docentes en primera instancia pueden atender la deshonestidad en el curso, ¿verdad? Y esto es
una de las cosas que aclara muchísimo la nueva certificación, ¿verdad? Y provee el proceso para hacerlo. De ahí, ¿verdad? Avelar ese principio de un proceso honesto y justo, donde antes de tomar una determinación, cuando usted como docente tiene alguna sospecha, pues lo primero que debe hacer es, bueno, buscar la forma de comunicarse con ese estudiante, ¿verdad? Y solicitar ese diálogo. ¿Cómo lo hace la certificación? Pues provee primero hacer una notificación por escrito, ¿verdad? Que sea por correo institucional, pues porque así usted tiene la oportunidad de tener un acuse de recibo. Y debería ser como que de 3 días laborales antes, ¿verdad? De citar a reunión a ese estudiante. El propósito de esta reunión es escucharlo, es permitir que ese estudiante pueda defenderse, es permitir que ese estudiante pueda proveer evidencia, pero también que usted pueda proveerle la evidencia a ese estudiante de qué es lo que usted ha encontrado, ¿verdad? Y a raíz de todo eso se pueda dar un diálogo y un aprendizaje para luego, posteriormente, ¿verdad?, tomar alguna determinación de darse. De no comparecer el estudiante, se realizará usted podrá hacer una segunda notificación, ¿verdad? Con los mismos términos. Así que la acción o sanción que se tome debe ser proporcional a la severidad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La certificación también, siempre hagan referencia a ella, les provee ejemplos, ¿verdad? En esa dirección. El profesor o profesora siempre tiene que informar al director o a la directora, ¿verdad? Quien puede sugerir tal vez algún remedio formativo previo al procedimiento administrativo, ¿verdad? Esto no constituirá una sanción. Hay, y esto es distinto porque no existía, hay un formulario de integridad académica. Aún ese formulario no se ha compartido. Supongo que ahora en el Senado académico, mientras entonces se va presentando, se crea el comité, pues todo esto va a ir, ¿verdad? Como es nuevo, va a ir surgiendo. El director o directora, ¿verdad? Que es la función, si, ¿verdad? De un principio, si luego se decide, ¿verdad? Que el proceso tiene que seguir, ¿verdad? Hasta la Junta de Disciplina, pues el director puede determinar, ¿verdad?, si procede a iniciar un procedimiento disciplinario bajo las disposiciones del reglamento. Y cuando está ante el decano, ¿verdad?, quien evalúa la evidencia y determina si procede, referir al rector, ¿verdad?, en un plazo mayor de 20 días desde presentado. Así que el rector, entonces, finalmente, o la rectora, determina según los procesos disciplinarios establecidos en este reglamento. Bien, ahorita les hablé un poquito de que la certificación define las faltas menores y las graves. Así que aquí un poco, un resumen, un poco distinguir las menores, pues si se cometen por primera vez, ¿verdad? Si ha sido de manera accidental. Eso obviamente usted lo va a poder analizar en ese primer diálogo que ustedes con ese estudiante, ¿verdad? Un poco el desconocimiento de que hay una política, de qué es lo que es deshonestidad. Así que el plagio puede ser un ejemplo de esa medida grave, pero siempre que tenga que ver con compartir una frase o segmento de un material, ¿verdad? La colaboración en una tarea de asignación con otro estudiante cuando no era una asignación grupal, ¿ves? Así que, y entonces establece las graves, que uno pueda analizarlas y medirlas según esa intención, esa planificación de cometerlas. Así que un poco siempre los sigo invitando a que entonces hagan referencia a la certificación, porque esto puede darle mucha dirección en un proceso, ¿verdad?, que usted tenga alguna sospecha de deshonestidad académica. Ejemplos de acciones por parte de docentes para atender falta a la integridad académica, pues puede ir desde llamarla. La certificación tiene un listado bien largo, yo les puse aquí, ¿verdad?, un resumen de ella, pero hay mucho más, así que pueden hacer referencia, llamar la atención en privado, participar de seminarios o talleres, otorgar EF o repetir el curso, referir a un consejero académico profesional, orientarse en la biblioteca respecto a búsquedas y recursos bibliotecarios en Internet y otras fuentes, ¿verdad? Lo que quiero presentarles con esto es que no necesariamente tiene que ser un proceso punitivo, ¿ves? Así que la certificación está buscando que sea un proceso de aprendizaje. Desde la Procuraduría Estudiantil, en el día a día atendemos pues muchas situaciones y un poco me gustaría compartirles a ustedes, nada, un poco desde la experiencia de las solicitudes recibidas, que lleva, ¿verdad?,
a nuestros estudiantes, pero también a algunos casos donde la docencia, ¿verdad?, ha cometido deshonestidad académica. No voy a entrar en detalles, obviamente, por la confidencialidad, pero un poco compartirles a ustedes un resumen. Pues mira, somos tan diversos todos, así que hemos visto que somos personas, ¿verdad?, como sabemos, compartiendo un mismo entorno académico, pero que tenemos distintos valores, ¿verdad?, distintas culturas, distintos entornos familiares, que pueden influir negativo o positivamente en nuestro quehacer académico. Así que la presión de grupo, ¿verdad?, entre estudiantes y ese líder, ¿verdad?, que el que es seguidor, ¿verdad?, el líder y el seguidor, pues aquel lo hizo, pues yo lo hago, ¿verdad? Así que la carga académica versus también el tener que trabajar es un factor que hemos visto que influye mucho en el aumento de conductas deshonestas, pues por la presión, por la cantidad de situaciones que tienen el día a día. No les permite dedicar el tiempo suficiente a los estudios, ¿verdad? Pero siempre está esa ansiedad de que quiero salir bien, de que quiero obtener buena nota, que quiero lograr mi grado académico. Y pues muchas veces eso lo lleva a no tomar decisiones correctas. Situaciones en el hogar también que afectan directa o indirectamente la salud emocional de nuestros estudiantes, ¿verdad? Los afecta muchísimo también para prepararse para X o Y examen. La falta de conocimiento sobre las normativas, ¿verdad? Cómo afecta negativamente el aprendizaje, los entornos educativos de donde venimos, ¿verdad? Si son los estudiantes de primer año y en las escuelas superiores no se habla de deshonestidad académica, si siempre hay una costumbre de hacer muchos trabajos en grupos y se ve como algo normal reunirnos, ¿verdad? Y trabajar juntos una tarea. Así que discrimen en sus distintas modalidades, ¿verdad? Raza, color, género, creencia, es otra de las situaciones que ha traído y ha llevado a la deshonestidad académica. Desbalance de poder entre estudiante y profesor, ¿verdad? El no saber separar las ideologías o creencias y valores de las de los estudiantes o los pares, ¿verdad? Aquí pues nos referimos a tanto políticas como religiosas, ¿verdad? Y ustedes saben de todas las áreas. Así que las agendas personales, ¿verdad? De los profesores. A veces algún profesor que pueda estar detrás de algún partido político, donde sabemos, porque esto es, ¿verdad? Todo el mundo tiene conocimiento de que han ocurrido situaciones, ¿verdad? De que X o Y docente pues saca unas listas para que todo el mundo pues firme o se una, ¿verdad? Esto hay que tener mucho cuidado y está en el reglamento general. Y de ahí los intereses, ¿verdad?, particulares. Problemáticas identificadas, ¿verdad? En términos de la deshonestidad académica y que hemos visto desde la Procuraduría, pues mira, el desconocimiento, como habíamos dicho, estudiantes y profesores no conocen del tema, ni tampoco los procedimientos establecidos. Así que eso es lo que estamos buscando con este tipo de espacios. Así que ese desconocimiento no nos permite, ¿verdad?, prevenir el incurrir en deshonestidad. No existe un balance justo, adecuado entre el derecho a la libertad de cátedra y métodos de evaluación como consecuencia del manejo, ¿verdad? Y el miedo a que los estudiantes cometan deshonestidad académica. ¿Verdad? Se está dando mucho también en términos de los cursos en línea y en un principio de la pandemia ya hemos ido mejorando mucho, no significa que no se ha seguido dando, pero por ejemplo, tal vez algún docente con el temor de que haya deshonestidad, pues por ejemplo, salió la modalidad aquella de los exámenes secuenciales, pero sin avisar, el estudiante no sabía y entraron al salón y ahí fue que se enteraron, así que no podían ir a revisar sus respuestas, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser que el examen muy complicado para el poco tiempo, ¿verdad? Donde se ofrece, que se dio al estudiante para ofrecer ese examen. Asumir deshonestidad académica en el contexto de educación a distancia, ¿verdad? Pues por consecuencias de desconexión. Así que es la cuestión esta que se nos fue la luz, se nos fue el internet, situaciones, ¿verdad? Que todos ustedes saben mucho más que yo desde el salón de clase, que todos vivimos, ¿verdad? Y que también nuestros estudiantes presentan, porque vivimos en el mismo país, pues empezaron a ocurrir situaciones donde no había ese diálogo, esa conexión, no se había incurrido en acuerdos de tal vez cómo trabajar esas situaciones que sí ciertamente se estaban dando y no necesariamente implicaba una deshonestidad académica. El enfoque de la acción, ¿verdad?, no está en prevenir. Así que es lo que busca esta política, lo habíamos hablado, usualmente pues
las sospechas de deshonestidad académica se convierten en acusaciones, ¿verdad? Así que a veces antes de dialogar con el estudiante, de llamarlo para atender esas sospechas, pues se acusa al estudiante sin evidencia, ¿verdad? Y sin fundamentos y se sigue un proceso, por ejemplo, automáticamente tiene jefe en el curso, ¿verdad? Esto sin darle la oportunidad de dialogar, de pasar por ese proceso de aprendizaje, de mostrar evidencias, como ya me hemos visto. El profesor establece un tiempo irrazonable para contestar preguntas, se los había dicho, ¿verdad? Según el alto nivel de dificultad. Y sobre todo, ¿verdad? La divulgación de información a través de redes, ¿verdad? En situaciones que han ocurrido en el salón de clase, ¿verdad? Para poner un ejemplo, pues X situación en el salón de clase, tanto el profesor o el estudiante utiliza sus redes porque entiende que es su página personal, que no es absoluto, ¿verdad? Tiene un privilegio, pero no es absoluto. Así que ha ocurrido que a través de páginas se buscan recomendaciones donde se ponen detalles específicos, ¿verdad? De la situación que ocurrió en ese salón y aunque no se pone nombre, ¿verdad? Se hace alusión a lo que dijo ese estudiante o a lo que dijo ese profesor, ¿verdad? Y palabras insultantes. Así que eso también puede ocurrir en un proceso deshonesto, ¿verdad? En la academia y en la enseñanza. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que hasta ahora les he ido presentando y quieren compartir algo, me avisan, estoy pendiente por aquí las manitas. ¿Cómo podemos fomentar la integridad académica, ¿verdad? Y hacer que sea un proceso efectivo? Pues mira, hacer y coordinar eventos educativos. Ahora que se conforme, ¿verdad? Ese consejo y ese comité de deshonestidad académica se puede utilizar como mecanismo para que a lo mejor ustedes desde el salón de clase puedan coordinar con el comité talleres de orientación, poder orientar a los estudiantes si son graduados antes de iniciar esos cursos, ¿verdad? De propuestas de tesis, de investigaciones, desde el prontuario, ¿verdad? Como hay una certificación que ustedes tienen que incluir esta política, pues poder, ¿verdad? Dialogar sobre y discutir esta política en los primeros días de clase. Yo creo que es sumamente importante dedicar, ¿verdad? Una clase para poder dialogar sobre lo que aquí se presenta y sobre lo que busca deshonestidad académica. Así que esto un poco les permite a ustedes también ver qué deficiencias hay en sus estudiantes, ¿verdad? Sobre estos temas y sobre todo en la investigación. Siempre les hablo un poquito del consentimiento de grabación, no quiero entrar mucho en detalle y ahorita, ¿verdad? Doctor Donato nos va a estar hablando un poquito de esas estrategias. Pero sobre todo seguir la programación que se nos provee, ¿verdad? Que vela, pues, porque ustedes como docentes no incurran, ¿verdad? En el no pedir esa autorización y que puedan utilizar esos programas académicos que nos provee la institución para atender cualquier preocupación de deshonestidad académica. Recomendaciones para el cumplimiento. Siempre hago referencia, ¿verdad? A una circular que emitió la entonces doctora Fernández, Leticia Fernández, decana de Asuntos Académicos, pero me parece muy pertinente y creo que pudiese ayudarles muchísimo desde el salón de clases, pues propiciar un ambiente de aprendizaje que promueva la comunicación, ¿verdad? Entre los miembros del grupo y la interacción con el contenido del curso. Dar seguimiento a las diversas actividades y tareas de los estudiantes. Participará de los mismos fomentando la discusión y el intercambio de ideas. Para ello accederá regularmente a su curso en línea. Esto se dio, ¿verdad? Eh, como consecuencia, pues, de aquellos cursos que eran totalmente en línea, muchos asincrónicos, así que recibimos muchas situaciones de estudiantes que por el curso ser asincrónico nunca podían tener esa conexión con sus profesores, no había discusión del material, no había ese intercambio, ¿verdad?, de pensamiento. Así que no se estaba cumpliendo la responsabilidad que tenía el docente de sus horas de oficina. Así que por eso, pues, contestar preguntas y consultas de los estudiantes, aclarar dudas, contestar sus mensajes y correo electrónico lo más pronto posible, preferiblemente, ¿verdad? En un periodo de tiempo no mayor de 48 horas, porque pues de qué sirve que se conteste una semana o dos después, ¿verdad? Donde ya a lo mejor esa consulta tenía que ver con un examen, un trabajo, etcétera.
cumplir con sus horas de oficina, ¿verdad? De forma virtual, e informar a sus estudiantes el horario establecido. Y comunicarles claramente su disponibilidad para reunirse sincrónicamente y contestar preguntas y aclarar dudas. ¿Verdad? Yo siempre pues termino diciendo apostar siempre al diálogo, ¿verdad? Invitarlos a que siempre ese diálogo como proceso inicial se dé entre usted, ¿verdad? Y sus estudiantes siempre que usted tenga alguna duda, ¿verdad? O alguna sospecha. Estoy a la orden. Cualquier pregunta, de igual forma me pueden contactar. Aquí está mi correo electrónico, mi extensión, y encantadísima de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, señora Corali. Ahora vamos con la presentación del doctor Donato. Bien, muy buenos días a todos y todas. Nosotros hemos ofrecido, ¿verdad?, este conversatorio, como a mí me gusta llamarle, ya en varias ocasiones, y uno siempre aprende nuevas cosas, le nace el deseo de hablar de tantas otras, ¿verdad? Y de integrar muchas cosas que uno ha visto en todo este proceso. Así que siempre bien agradecido al doctor Julio Rodríguez y Corali Pacheco, ¿verdad? Por esas intervenciones, además de que me hacen la vida un poquito más fácil porque hablan de muchas de las cosas que yo tenía en la presentación y que puedo entonces pasar más rápido. Yo voy a compartir la pantalla rápidamente. Muy bien. Pues yo voy a hablar desde la perspectiva un poco más docente, pero más dirigida a los asuntos de nuestras plataformas en línea, ¿verdad? Y de nuestras tecnologías. Y hay algunas cosas que van a ser muy, muy similares, ¿verdad? A lo que ya se ha mencionado, así que las podemos pasar por encima. Nosotros siempre, como profesores y profesoras, nos regimos, ¿verdad?, por documentos institucionales y siempre lo estamos buscando porque nos gusta, por lo menos en mi caso, me gusta siempre tener algún tipo de respaldo institucional. Yo no quiero, ¿verdad?, entrar en confrontaciones, yo apuesto al diálogo y todo lo demás, pero a veces tenemos esa duda o teníamos esa duda de qué es lo que había que hacer, cómo lo podíamos hacer, hasta dónde podíamos llegar, qué no podíamos, de qué línea no podíamos pasar, ¿verdad? Y entonces, pues anteriormente, como mencionó muy rápidamente Coralí Pacheco, ¿verdad? Pues teníamos el reglamento de estudiantes, particularmente los artículos 2.1, 6.2, y tenemos todavía, ¿verdad? Porque no se derogan de ninguna manera. Teníamos circulares, pero como pueden ver, era una circular del 89-90 y otra del 2004, que eran un poquito viejitas ya, y entonces de ahí para acá, pues las tecnologías han hecho muchas cosas, se han integrado cada vez más a la labor docente e investigativa, y entonces adolecíamos realmente de un proceso que las integrara. Y estábamos esperando por esa política de integridad académica, que bueno, la buena noticia es que ya fue aprobada, ¿verdad? Y como ya mencionaron los compañeros y compañeras anteriormente, pues me da una política clara sobre lo permitido y no permitido, lo que yo puedo hacer en las dinámicas de evaluación, ¿verdad? Y esas directrices de la política, conjuntamente con la presentación del doctor Rodríguez de hace unos minutos atrás, es excelente porque ya nos da un camino claro, ¿verdad? Eh, qué pruebas y qué tareas, las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para corroborar la integridad y otras cosas. Estas políticas también recuerden que también parten de asuntos que son legales incluso, ¿verdad? Los pasos específicos de la negociación entre estudiantes y docentes, ya Corali Pacheco habló muy claramente de eso, así que yo lo voy a pasar, pero finalmente ya yo tengo un documento que me dice, ok, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Sabe? Me voy directamente a la Procuraduría Estudiantil, hablo con el estudiante, lo llevo al director, lo llevo al decano. No, pues ya hay unos pasos específicos. Ya sabemos que empezamos en el salón de clase, tratando de resolver, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Del grado, de lo que entendemos que es una infracción a la deshonestidad, ¿verdad? O a la honestidad, perdón.
la estructura necesaria para activar los protocolos, cuando ocurren, ¿verdad? La divulgación, la integración a estos procesos de los directores, los decanos, decanas, la procuradora estudiantil, todo eso está mucho más claro y como ya la procuradora Pacheco mencionó, pues está en la certificación número 64 de este año académico 2022-2023. Esa certificación se envió por email, se supone que a todos y todas, en un email del Senado académico. Así que, pues, y debe estar disponible en la página web del Senado, ¿verdad? En la parte de certificaciones. Así que esa es la buena noticia. Ya tenemos finalmente algo más claro y más establecido. Y ampliando un poco lo que mencionó la procuradora, nosotros tenemos ahí también no solamente el detalle específico en la sección, en el inciso 4 romano, sección 5 por ahí, específicamente ya lo que todos hemos estado haciendo en nuestros sílabos, que es incluir, ¿verdad?, aquel párrafo, inciso sobre la honestidad académica, sino que también tenemos una instrucción adicional, y es que se nos establece como profesor y profesora que tenemos que discutir la política con nuestros estudiantes. Y eso puede hacerse de diferentes formas, ¿verdad? Y yo imagino que en la medida que se van instalando los comités para la política, que una de las establecimientos de la política también es, se les encomienda una amplia divulgación entre el personal docente, el estudiantado y el no docente, porque lo que se quiere es que por falta de conocimiento no hayan problemas, ¿verdad? Esto se va a divulgar, se va a trabajar y se promueve en la política que el profesor y la profesora en sus clases tenga la manera de discutir la política. Cosa que usualmente muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Yo incluso, particularmente en mis cursos, cuando daba cursos de bachillerato, siempre tenía una sesión al principio del semestre para explicar un poco sobre, era sobre deshonestidad académica, pero ya basándome más en el asunto del plagio, porque lo que yo había podido notar en ese momento era que los estudiantes sabían que existía una palabra que se llama plagio, sabían que es una mala palabra, ¿verdad? Por decirlo así, pero realmente no tenían conocimiento de cómo evitarlo. Y entonces, o cómo hacer para, ¿verdad? Para salvaguardar ese proceso. Y entonces, pues, entrábamos en un proceso particularmente muy importante en el campo, ¿verdad? De la psicología, es decir, pues mira, tienes que aprender a citar y tienes que citar, ¿verdad? No solamente aprender, sino citar. Aún así, siempre había estudiantes que en ese primer trabajo me entregaban trabajos sin las referencias y sin la bibliografía, entonces aprovechábamos para volver sobre lo mismo. Así que si ya hacemos eso, ¿verdad? En nuestros cursos, no es algo que nos carga mucho más, simplemente es añadir un poquito más o incluso aprovechar cuando empiecen a aparecer webinars o grabaciones o foros, conferencias sobre la política, invitar a nuestros estudiantes a que asistan o invitar a las personas que dan conferencias a ir al salón un día, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Ya veremos cómo se van manifestando, pero es importante que sepan que la política también incluye esa parte de que tenemos que discutirla con nuestros estudiantes, ¿verdad? En términos de cómo esto influye en los asuntos ya más de las plataformas y demás, yo voy a hablar de algunos incisos específicos de la política que, que nos competen, ¿verdad? Como ya había mencionado, el inciso 4B5, utilizar técnicas y los instrumentos adecuados para evaluar el aprendizaje estudiantil y proveer retroalimentación oportuna al respecto. Estos deben ser informados en el prontuario o temario del curso. Ese planteamiento, ¿verdad? Que la procuradora siempre es bien enfática con él y yo
siempre lo menciono a mis colegas cada vez que tienen alguna pregunta y dice, ok, queremos hacer ciertas cosas en el salón de clase, tienen que estar establecidas en el prontuario. Y eso incluye, ¿verdad? En el sílabo. Eso incluye, pues, por ejemplo, si yo quiero utilizar algunas de las herramientas para el monitoreo o el chequeo de la implantación de exámenes en línea, como Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor, pues tiene que estar establecido desde el primer día de clases en el sílabo. Si no, no lo podemos utilizar o tendríamos que entrar en un proceso ya con algún tipo de evidencia factual, ¿no? De que todos los estudiantes entonces han aceptado el uso de estas herramientas. Así que simplemente un dato inicial de que técnica, instrumentos, modos de evaluación, herramientas tecnológicas para proveerlos deben estar establecidos en el sílabo. Y ahí yo incluyo desde lo más sencillo. En este curso vamos a estar utilizando la plataforma Moodle, por ejemplo, aunque sea para ir a leer una lectura, aunque sea para ir a ver un video, pero se va a utilizar, hay que mencionarlo. Se requiere, por lo tanto, que el estudiante tenga acceso a una computadora. No pertenencia, ¿verdad? No es que la compre, pero que tenga acceso. Y entonces se sugiere la visita de los estudiantes que tengan, ¿verdad? No tengan equipo a nuestras diferentes áreas en el recinto, ¿verdad? Las bibliotecas y demás, donde hay computadoras para uso de los estudiantes y otros. Pero todas estas cosas tienen que estar bien planteadas al principio, ¿no? En ese sentido, si seguimos con las competencias de la tecnología, ya más allá de ese aspecto introductorio, hay un elemento que es importante que aunque no está en la política, yo siempre lo menciono, porque como parte de la plantilla institucional de todos los cursos que nosotros ofrecemos y que está en Moodle, hay un compromiso con la integridad académica. Hay un pequeño actividad de encuesta ya establecido de hecho, en el primer, en el módulo número 1, donde el estudiante entra y contesta 2 preguntas sencillas, o lee, ¿verdad? 2 incisos o 3 sencillos, y ahí decide que acepta o no acepta el compromiso con la integridad académica. Son tan básicas que el no aceptarlo le generaría a uno un poquito de preocupación y dice, oye, pero ¿por qué tú no aceptas que no le vas a hacer daño a los demás en tu actividad en la clase y que vas a ser honesto con lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo nunca he tenido la situación, pero si tuviera un estudiante que no aceptaría, pues mi primer paso sería reunirme con ese estudiante y decirle, ok, ¿por qué? ¿Sabe? ¿Hay algo que te incomodó? ¿Tienes alguna duda sobre esto? Así que en lo que aparece quizás un documento más específico del comité o de la composición de este espacio sobre la política, pues nosotros tenemos, y yo les recomiendo a mis estudiantes siempre, vayan a Moodle, primera tarea. Van a ir a donde está el compromiso con la integridad académica y usted va a contestar si lo acepta o no lo acepta. Y ya entonces tenemos una evidencia escrita de que ese estudiante, ¿verdad? En la mayoría de los casos, se comprometió con la integridad académica. Si tiene falta sobre ella, pues entonces dice, mira, tú tenías un compromiso, ¿qué pasó? Entonces, pues, los otros puntos, ¿verdad? Que queríamos hablar, pues la colaboración no permitida o sin autorización, ¿verdad? Y esto, pues tiene que ver mucho nos preocupan los cursos a distancia a veces, bueno, el trabajo lo estará haciendo esa persona o lo estará haciendo colaborando con otro o cómo es la cosa, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunas técnicas más adelante. La complicidad, que es tomar prueba por otro, ¿verdad? El copiarse en un examen o una prueba, el plagio cibernético, ciberplagio. Fíjense, hay 2
instancias en la política, una sobre el plagio e inmediatamente después el plagio cibernético o ciberplagio, ¿verdad? Y hablaremos de algunas herramientas antiplagio ya prontito. Y el inciso K de la sección 6, que es hacer trampa en las distintas modalidades de curso a distancia, plataforma. Esa ya es bien específica sobre la integración de la tecnología al salón de clase, ¿verdad? Las otras pueden ser muy generales, ¿verdad? Copiarse en un examen, pues puede ser en papel, puede ser en línea, pero ya esta ya hace hincapié directo en nuestras plataformas. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las herramientas que nosotros poseemos ya en el recinto, otras que tenemos a disposición para utilizarlas de forma personal? Pues primero, las manuales, ¿verdad? Las tradicionales, las del siglo pasado, los motores de búsqueda. Muchas veces recibimos un trabajo escrito y algo nos suena familiar o quizás lo reconocemos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, pues quizás nuestro primer instinto es, pues déjame ir al motor de búsqueda, poner esa frase, copiar la frase que este estudiante o esta estudiante ha escrito y ver si ver qué recibo a cambio, ¿verdad? Obviamente esto es un proceso un poquito tedioso, pero es nuestra primera herramienta. O sea, nosotros podemos seleccionar un párrafo que nos parezca escrito de una manera muy particular y decir, déjame ver este párrafo. Y muchas veces los resultados es que encontramos el párrafo exactamente igual en otros lugares. Y entonces, pues, nuestra investigación tiene que centrarse entonces, esta persona, ok, utilizó este párrafo, ¿lo citó o no lo citó correctamente? ¿Se lo está atribuyendo? O sea, ¿cuál es el nivel de esa transgresión en ese punto? ¿Lo hizo a sabiendas, lo hizo sin saber, por desconocimiento, como ya plantea la política, ¿verdad? Luego tenemos herramientas antiplagio, ¿verdad? En el recinto se han utilizado anteriormente Turnitin y Original de Urkun, de la compañía Urkun, este último. Y la mala noticia es que hasta donde me han informado, Original, que lo teníamos el semestre pasado, venció su contrato y todavía no ha sido renovado. A mí me gusta el cambio desde la base. Así que siempre digo, bueno, pues si usted entendía que esta era una herramienta útil en su quehacer diario, pues hágalo saber y haga su presión para que se entienda. Mi planteamiento es que la universidad como institución, el recinto de Río Piedra, hablando específicamente en nuestro caso, debe contratar, ¿verdad?, uno de estos servicios para la plataforma en línea que esté activo en todo momento para uso de todos los docentes. Mientras ese tipo de herramientas se integra nuevamente, aquí tenemos un listado largo que ustedes van a recibir cuando reciban la presentación por el SEA de diferentes servicios que ofrecen de diversa forma acceso a algún tipo de chequeo para evitar el plagio. Algunos de estos son gratuitos, otros de estos son pagados. La decisión, mientras tenemos una herramienta institucional ya establecida, usted puede ver los diferentes formatos de cada uno algunos permiten subir un archivo, otros solamente permiten hacer un copy-paste de un párrafo o de varios párrafos, ¿verdad? Entonces, pues uno, dependiendo de cómo le gusta trabajar con esta situación, pues decide, ok, no, yo necesito el archivo porque yo quiero subir archivo. Algunos tienen limitaciones de 30 páginas por sesión o 30 páginas por semana o algo así, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Quizás no del todo correcto, pero sí hay algunos que tienen unas limitaciones, hay algunos que se pagan, hay algunos que son gratuitos, etcétera. Hay unos mejores que otros. Y como ocurre tantas veces en la red, algunos nuevos aparecen, algunos nuevos se van. Y entonces nosotros estamos también incluyendo ese enlace
una publicación de elearningindustry.com, donde habla de lo que ellos o ellas entienden que son 10, los mejores 10 herramientas para detección de plagio y que son gratuitas, ¿verdad? Y específicamente dirigidas al ámbito educativo. Así que eso es un enlace que luego pues pueden, cuando reciban la presentación pueden acceder y leer. Entonces tienen una breve descripción de cada uno de esos 10 con sus pros y sus contras, ¿no? Y ahí entonces uno puede tomar una decisión un poquito más específica. En términos del proctoring o del chequeo, ¿verdad? De las instalaciones, de trabajo como exámenes y demás, nosotros poseemos en el recinto las herramientas de Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor. Otra vez, todas estas herramientas se establecen en el sílabo y a la misma vez entonces yo siempre menciono, me gusta, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos acercamos a estas herramientas de forma reaccionaria, ¿verdad? De forma reactiva. Se me están copiando, yo necesito algo para evitar eso. O yo creo que se me están copiando porque a veces, ¿verdad? Pues lo que tenemos es la duda. Yo necesito algo y a mí y también suena punitivo, suena revanchista a veces incluso, ¿verdad? En conversaciones con algunos colegas. Y digo, no, mira, yo me acerco a estas herramientas de otra forma. O sea, yo miro esto como un asunto de justicia, un asunto de nivelar el campo de juego, ¿verdad? No es justo que unos estudiantes comprometidos, responsables, interesados con la materia y demás, pues estudien, o como decimos acá coloquialmente, se maten estudiando, se amanezcan para tomar un examen y que entonces estén en desventaja con aquellos o aquellas que quizás están tratando de establecer un proceso cooperativo, ¿verdad? De compartir respuestas y demás. En ese sentido, estas herramientas nos pueden ayudar muchísimo en ese proceso. Hay algunas preocupaciones estudiantiles sobre las mismas en conversaciones con ellos y yo lo menciono con más calma en el taller de esta herramienta, ¿verdad? Pues muchas de esas preocupaciones son infundadas o son rumores de estos que se han propagado y que no son ciertos, ¿verdad? Respondus Lockdown Browser es un programa que ellos instalan en su computadora. Nadie tiene acceso al mismo, nadie tiene mano oculta detrás de las tecnologías, nadie puede acceder a algo que ellos no aprueben primero, ¿verdad? Entonces, pues cuando se le explica, la mayoría de ellos pues simplemente dicen, no, pues ok, ahora entiendo mucho mejor cómo es que esto funciona. Y sé que yo puedo instalar Respondus Lockdown Browser en mi computadora y si nunca lo utilizo, ese programa no hace nada. Es como si no existiera, ¿verdad? Ahora, el día que lo vayan a utilizar, de hecho, lo tengo que utilizar a través de Moodle porque si no, no funciona para nada. Y tengo que instalar el del recinto de Río Piedra que ya está aprobado, ¿verdad? Ya el Respondus Monitor es una herramienta que conlleva un poquito más de detalle porque aquí ya hay una cámara y un micrófono que está accediendo al audio del ambiente alrededor, por si acaso, ¿verdad? No haya una persona fuera de cámara diciendo, esa es la C. No, mira, ahí tiene que contestar tal cosa, ¿verdad? Pues ahí hay audio para eso y entonces una cámara para ver si el estudiante está mirando un celular, etcétera. Muy importante, cuando usted da exámenes a distancia, tiene que ser muy preciso o precisa en las instrucciones de lo que es permitido. Usted no puede decir, ok, aquí está el examen, tómenlo, y después decir, te vi mirando la libreta.
Dice, pero es que usted nunca dijo, o sea, como esto es en línea, nosotros hemos trabajado asincrónicamente todo el tiempo, siempre hemos tenido libros, libretas a nuestra mano. Usted no dijo que el examen no se podía hacer de esa manera también. Pues entonces tiene que decir, mire, no se puede acceder nada en libro, no se puede hacer nada en libreta, no se puede hacer nada por las redes, cosa que Responde un Lockdown Browser evita, pero tampoco en un celular. No se puede ir a una sección de Moodle donde se explique lo que estamos dando en el examen. Y esto es importante que lo diga porque tenemos un caso que ocurrió, ¿verdad? Donde docente, ¿verdad? No decir una o uno para hacerlo todavía más anónimo, se acerca a mí y me dice, mira, yo tengo una situación, yo le dije al estudiante, este era el examen, mientras están tomando el examen no pueden acceder a ninguna otra parte. Y voy a la bitácora de Moodle, porque Moodle y los exámenes tienen bitácora de todo lo que ocurre en el proceso, y veo que luego que el estudiante 1 y el estudiante 2, o la estudiante 1 o la estudiante 2, entró a hacer el examen, hay acceso al módulo 10. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo, bueno, efectivamente, que luego de ellos entrar al examen, fueron al módulo 10 de Moodle del curso. Y tú habías establecido que eso no se podía hacer. ¿Qué fueron a hacer? Yo no sé, pero ciertamente salieron del área de examen y fueron al módulo 10. Y pues ya ahí hay una evidencia, ya nosotros como docentes tenemos una evidencia más clara para llevarla a esa conversación inicial con el estudiante y decirle, mira, yo tengo esta evidencia aquí, ¿qué pasó? Vamos a hablar, ¿verdad? Así que yo lo veo ya desde un punto de vista más de nivelar el juego, que así todos vamos en la misma, ¿verdad? Y cada cual, pues, que sea evaluado por sus procesos, ¿no? Y por lo que ha trabajado y no que algunos se aprovechen de otras cosas y herramientas. Por el otro lado, las tecnologías proveen elementos que no son muy agradables para nosotros como docentes, como por ejemplo las fábricas de escritos, a las cuales le añadimos ahora, ¿verdad? Las fábricas de escritos con inteligencia artificial, como estaba hablando el doctor Rodríguez ahorita con ChatGPT, a la cual yo estoy bastante confiado de que eventualmente tengamos nuestras maneras de trabajar. Por un lado, pues, eh, eh, nada, ya veremos cómo se mueve la industria y la academia en este sentido para trabajar con estos procesos. Pero antes del chat GPT teníamos todos esos sitios como monografías.com y demás. Ups, no las iba a mencionar, me mencioné una. Donde se podían acceder a este tipo de cosas y que pues que también tienen sus maneras de descubrirse, así que no son tan infalibles como muchos de nuestros estudiantes pueden pensar, como algunos de nuestros estudiantes pueden pensar. Bien, dentro de los asuntos de integridad también y de justicia, dentro de las herramientas tecnológicas, el profesor Rodríguez siempre lo menciona en algunas de sus presentaciones en el CEA sobre métodos de evaluación, pero también yo me gusta enfatizar la variedad en los métodos de evaluación, ¿verdad? Para hacerlo más justo, hay algunos estudiantes que se benefician, que son más diestros trabajando de una forma que de otra, y para que no haya una balanza, valga la redundancia, desbalanceada, fuera de foco, pues me gusta traer estos puntos para recordarlos que los tenemos en nuestras herramientas tecnológicas, ¿verdad? Ya hemos mencionado la presencia activa docente y la evaluación puntual, particularmente tanto el doctor Rodríguez como la procuradora Pacheco lo mencionaron, pero hay estas actividades en Moodle. Usted puede dar tareas de evaluación, tareas de base de datos, foros de discusión, glosario, contenido interactivo H5P y todas estas pueden ser evaluadas. La lección, el quiz, cuestionario o examen, ¿verdad? Que es básicamente la misma herramienta. Las actividades de wiki, la actividad de taller, que es una actividad donde hay evaluación entre pares. Te puede dar una tarea particular y establecer quiénes de los compañeros van a evaluar aquí a quiénes otros, ¿verdad?
Esa, un poquito complicadita para montar, pero bien útil y bien interesante por la forma en que se hace la evaluación. Y tiene elementos, perdónenme que me detenga un poquito en ella, tiene elementos para establecer sesgo. Por ejemplo, si de momento la gran mayoría de los evaluadores han estado más o menos evaluando similar y de momento viene alguien que le da 100 o le da 0, pues hay maneras el sistema internamente descalifica o le da mucho menos peso a esa evaluación que a las demás porque entiende que hay un sesgo, quizás se quiso ser muy benévolo o muy amigo de la persona que hizo el trabajo, o quizás se quiso hacer daño, ¿verdad? Entonces, pues el taller ya tiene esa forma de evaluación integrada. La asistencia puede ser otro método de evaluación y la participación en clase, como mencionamos, y las tareas online como presentaciones orales, dramas, simulaciones, visitas al campo. Todas estas se pueden hacer en Moodle. Claro, obviamente las tareas offline se hacen fuera de Moodle, pero se pueden evaluar en Moodle en nuestra plataforma. Bien. Ya entonces, también si me dicen cuánto tiempo por ahí tengo, pero ya estamos terminando. Lo que quiero es ir rápidamente por algunas estrategias en nuestro sistema, ¿verdad? Para contrarrestar un poco la deshonestidad académica. Lo primero no es una estrategia para contrarrestarla, sino para nuestra salud mental, y es que nos relajemos, nos respiremos, ¿verdad? Que muchas veces pensamos y rápido nos da ansiedad, tensión, decir es que se me están copiando. Pues resulta que sí, puede haber quien lo intente, pero tenemos que recordar a aquellos que tienen un poquito más de años o que son fanáticos de la historia, aunque jóvenes, que antes también se robaban los estarcidos, eh, los ditos, ¿verdad? Aquellas formas de reproducir documentos que teníamos cuando, digo, tenían los profesores y profesoras que a mí me daban clase cuando yo estaba, ya no era profesor todavía, antes de que llegaran las fotocopiadoras. Y hay estudios que han trabajado, ¿verdad?, sobre la prevalencia de la deshonestidad académica en el modo tradicional, en presencial en la clase, y el modo en línea, y no he encontrado una diferencia significativa. Hay otras formas nuevas, hay formas distintas, pero la prevalencia, ¿verdad? Y por lo menos en mi experiencia, la mayoría de mis estudiantes son honestos, por no decir la inmensa mayoría de mis estudiantes, ¿verdad? Pero, sin embargo, siempre queremos tener herramientas para contrarrestarla, ¿verdad? Ninguna persona ajena al curso puede estar matriculado en el curso. A veces a mí me llegan peticiones. Mira, matriculate a esta persona y dice, pero está matriculado en el curso. No, pues yo no puedo hacer eso. Si no hay una razón académica específica. Y es un asunto legal también, ¿verdad? Ya hay leyes que dictaminan que para incluso asuntos de fondos federales y demás, que no tiene que haber una manera de identificar eficientemente las personas que están en un curso, y tienen que ser por asuntos de privacidad, tienen que ser personas que tienen derecho a estar en el curso de forma oficial. Usted siempre les recuerda antes de los exámenes y antes de cualquier trabajo, recuerden que ustedes me firmaron la integridad, el documento de integridad académica en Moodle. Así que, miren, Moodle lleva una bitácora de todos los pasos. O sea que si usted entra al examen y se va a hacer otra cosa, yo lo voy a saber. Si usted, hemos tenido casos recientemente con extremos, ¿verdad? Un estudiante o una estudiante que le dice a su docente, mire, es que yo fui al examen y lo intenté, y yo no veía progreso, y yo no veía que me dejaba entregar, y cuando terminé parece que no se entregó, yo necesito tomar ese examen nuevamente. Son dos casos completamente distintos con el mismo planteamiento. Cuando chequeamos la bitácora en Moodle, uno de ellos establece, sí, la persona entró a la hora del examen al examen, lo intentó, se registraron una serie de cosas, pero al final
no pudo entregar su examen, aunque la Moodle guarda las contestaciones, estaban allí, se pudo resolver. En el otro caso, lamentablemente, el día del examen, esa persona ni siquiera entró a Moodle, ni siquiera entró a Moodle a otra clase. Así que si no entró a Moodle, tampoco entró a la clase, tampoco entró al examen. Y en este caso, porque se dice, ¿se acusa el examen? No, yo digo, mira, esta es la evidencia que me da el sistema. Reúnete con el estudiante y pídele la evidencia que él tiene o que ella tiene de que sí entró ese día y qué fue lo que le pasó y por qué dice lo que dice, ¿verdad? Para poder entonces tomar una decisión un poco más detallada. Así que Moodle, es bueno quizás que le diga al estudiante, miren, cada vez que usted esté en Moodle, todo se está grabando, todos sus pasos dentro de Moodle se están grabando de alguna manera. Ya mencionamos, ¿verdad?, sobre las reglamentaciones sobre la actividad académica. Ahí se me olvidó añadir la certificación. Utilice los recursos y talleres que dan en la biblioteca, en el SEA, que enseñan a citar correctamente. Hay múltiples de estas alternativas corriendo durante el semestre. Cree preguntas que requieran pensamiento complejo y no sean fáciles de encontrar en búsqueda cibernética. Preguntas de creación y aplicación. Yo creo que esto estamos claros, ¿verdad? Que no sean tan fáciles de decir, esa fue la 24, no, esa fue el de. Este es bien importante para los exámenes en línea. Si hay un problema de conexión, deben tener una manera alterna inmediata de comunicarse con nosotros. No queremos que 4, 6, 8 horas después, como ha ocurrido anteriormente, aparezcan estudiantes. Mira, es que yo traté de coger el examen esta mañana, no pude, así que me lo tienes que dar ahora. Yo entré, el sistema me sacó. Y dice, sí, es que este es un problema para nosotros, porque sin mayor evidencia y pensando maliciosamente, ¿cómo yo sé que tú no entraste, descargaste el examen? Y entonces, si es que no teníamos ninguna herramienta que lo impidiera, ¿verdad? Lockdown Browser impide hacer eso. Descargaste el examen o copiaste a mano las preguntas del examen, te fuiste, estudiaste 8 horas y ahora te estás comunicando conmigo para que te dé el examen. Y a veces son problemas legítimos, obviamente, particularmente en el tiempo posterior a María, por ejemplo. Teníamos estudiantes, pues, que venía la luz y se le iba por 14 horas, pues no tenía, ciertamente no podía entrar al examen durante ninguno de ese tiempo, ¿no? Pero tenemos que estar muy sensibles a todo esto y hablar con estudiantes cada vez que haya este tipo de situación. Se limita el tiempo ventana para tomar el examen para que la mayoría de los estudiantes lo puedan tomar a la vez y no haya unos que los tomen muy temprano en la mañana y puedan entonces a los que lo van a tomar tarde, pues darle ideas, ¿verdad? En la posibilidad de que usted entienda que esto es una alternativa para sus exámenes, usted puede mostrar las preguntas una a la vez, que es lo recomendado usualmente para que el estudiante no tenga una pantalla que tarde mucho en subir. Y en la medida de lo posible, evitar regresar a preguntas previamente contestadas. Ahora bien, como bien dijo la procuradora, si usted impide regresar a preguntas previamente contestadas, tiene que asegurarse que lo advierte claramente a los estudiantes, tanto antes del examen como en las instrucciones. Eso tiene que estar claramente establecido. Y mejor aún, en el sílabo. Si muestra las preguntas al azar, pues todavía usted está ayudando mucho más a contrarrestar la deshonestidad académica, porque si hay una combinación entre que usted no puede regresar y que las preguntas son al azar, es mucho más difícil que se compartan preguntas, ¿verdad? Pues dice, oye, ¿cuál es la 1? Yo no sé, porque la 1 mía es distinta a la tuya y es distinta a la de aquel, y yo no me voy a arriesgar a correr 4, 5, 6 preguntas adelante a ver cuándo me llega tu pregunta 1, cuando sé que no puedo regresar a contestar la mía. Cree diferentes exámenes, es una alternativa que algunos docentes han hecho, ¿verdad? Crean diferentes exámenes, dividen el salón en grupos, ya sea al azar o muy específicamente. Tengo los dos casos, tengo docentes que han visto una situación particular y han decidido, ok, pues yo a estas personas las voy a separar en grupos aparte.
de tal manera de que van a tener exámenes distintos y pues ahí ya ese tipo de cooperación no puede existir. Se pueden crear exámenes al azar de un banco de preguntas mayor. Aquí yo trabajo con el asunto colaborativo. Hablé con sus colegas que tengan más o menos una visión teórica similar, afín, ¿verdad? Y diga, mira, yo hago 20 preguntas, tú haces 20, tú haces 20, tenemos 60, damos un examen de 15 preguntas y podemos que el examen se cree completamente diferente para todos nuestros estudiantes con 15 preguntas completamente distintas, porque se pueden escoger entre 60. Que una sea otra se repita para uno que otro estudiante, no hay mucho problema, ¿verdad? Siempre recomiendo hacer exámenes de práctica y no de contenido para que el estudiante, antes de un examen real y sin la presión y nerviosismo académico, pueda ir y probar la plataforma y ver cómo se hace un examen en la misma y ver cómo le funcionan todas las herramientas y asegurarse de que si alguna le falla nos lo puede decir con tiempo para tratar de buscar soluciones o darse cuenta que quizás en su casa no puede tomar un examen porque el sistema de internet que tiene no le funciona, para que pueda con tiempo hacer la provisión necesaria para irse a la universidad o irse a un otro lugar donde pueda hacer el examen. No copiar las preguntas exactamente como aparece en el libro de texto. No muestre los resultados hasta que la ventana del examen se haya cerrado. Nosotros tenemos la opción en Moodle de hacer eso. Hay un examen, es de 2 a 4, pues no importa qué hora, a la hora que el estudiante termine, no va a haber nada de sus resultados hasta las 4:01. Cuando regresa después que se acabó el examen, entonces puede ver el examen, puede ver cuál estuvo mal, cuál estuvo bien, por qué, todo lo que nosotros deseemos añadir en ese proceso de la revisión del examen, ¿verdad? Va a estar disponible al estudiante, pero preferiblemente después que termine el examen, para que tampoco haya esa noción de decir, mira, ya tengo las preguntas del examen aquí, ya sé en cuáles falla y cuáles no, me voy a sacrificar por mis compañeros. Muy loable, ¿verdad? Esa noción de sacrificio, pero realmente no es la que queremos en este proceso. En los trabajos escritos, reserva el derecho a comunicarse al estudiante en vivo y hacer preguntas sobre sus contestaciones. Mi experiencia reciente es que en algunos trabajos escritos son un poquito retantes para nosotros corregirlos. A veces tenemos dudas sobre lo que el estudiante o la estudiante quiso decir en una oración en particular o hasta en un párrafo, ¿verdad? Por diferentes razones. Hay algunos problemas de redacción que reconocemos, hay otros problemas que quizás la forma de la lógica no estaba bien establecida y pues siempre yo le digo a mi estudiante, mira, si yo tengo dudas, yo como manera de justicia, ¿verdad? Yo no voy a corregirte tu trabajo si tengo dudas sobre esto. O sea, así que no te preocupes si yo te escribo para reunirnos en vivo y para yo poderte hacer preguntas sobre las contestaciones. Primero, porque quizás no entiendo lo que tú quieres decir y si tú me lo explicas en vivo, lo entiendo mejor y entonces ya puedo ser más justo en el proceso. Pero también cuando tenemos dudas razonables sobre el contenido, decía, yo no sé porque este estudiante está trayendo unos conceptos que no se han trabajado en la clase. ¿Los conoce o es que puede ser un plagio? Pues yo me siento con el estudiante y le hago preguntas y si el estudiante me contesta bien, pues disipo, ¿verdad? Ese asunto. Ok. Con esto regreso a Teams, ¿verdad? Y ahora pues entiendo que queremos abrir todo a un proceso ya más de conversación entre todos, de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a ir al chat, veo ahí caso. Bien, Vic, tenemos una intervención de Víctor Ruiz en el chat que dice que ya hay manera de detectar la utilización de chat GPT, así que excelente, hay un enlace que lo voy a copiar ya mismo porque queremos, ¿verdad?, incluirlo con el permiso del colega Ruiz, ¿verdad?, muy buen amigo, para darlo a conocer
y tenerlo como herramienta en estos procesos. El colega Reyes, ¿verdad?, menciona que hay que relajarse en todo esto. El asunto de dar clases durante la pandemia en línea, y era demasiado triste ver a colegas morirse de la ansiedad porque se van a copiar, están pasándose las respuestas por WhatsApp, se están llamando y contestando todo por llamada. Y yo viví lo mismo, ¿verdad? De hecho, eso era una de las llamadas principales, o sea, ¿qué hago? Porque se me están copiando. Y añade que la educación virtual no es sinónimo de mediocridad. Se puede lograr aprendizaje, modificar las tareas en un escenario visual es uno de los primeros pasos. Eso es bien importante, ¿verdad? El hecho de que una actividad sea útil y beneficiosa en un salón de clase no necesariamente se traduce exactamente igual al escenario virtual. A veces hay que hacer sus modificaciones, a veces hay que buscar alternativas o utilizar herramientas que están en los espacios virtuales que no están disponibles en los espacios presenciales también, ¿verdad? Nada, doctor Rodríguez, procuradora Coral y Pacheco, si quieren añadir algo, ya entiendo que queremos abrirlo a comentarios de todos, experiencias, ayudas, gracias a los comentarios que hemos visto en el chat, ¿verdad? Y otra vez es bien importante, ¿verdad? Como traté de especificar el aspecto no punitivo. Para mí, ¿verdad? Es un ejercicio que hago todos los días, particularmente cuando muchos de ustedes pues, me escriben, mira, chequeame esto, porque yo creo que aquí ha habido un problema. Obviamente hay cosas que no se pueden chequear, ¿verdad? Que no son tan fáciles de establecer. Pero aún en aquellas que son bien evidentes, como esta última reciente que mencioné, donde él o la estudiante ha establecido, mira, yo entré, yo hice el examen, estuve 2 horas ahí tratando y no hay evidencia ni siquiera que entró en Moodle, que uno pudiera decir que es evidencia contundente. Pero aún así yo digo, no, ¿sabe? Esta es la evidencia que yo tengo aquí. Ahora nos tenemos que reunir con el estudiante y que nos diga, o sea, cómo fue tu proceso. Y muchas veces yo le digo, simplemente déjalo que, pregunta, le digo, ok, tú me estás diciendo que tú entraste y no pudiste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Y a veces pueden establecer quizás algún tipo quizás se explicaron mal y a veces dicen, no, es que yo me conectaba a la plataforma y me votaba, me conectaba a la plataforma y me votaba, nunca logré entrar. Pues eso puede explicar. Pero lo que el estudiante o la estudiante dijo inicialmente es que entré al examen y lo intenté entregar. Entonces ya eso es bien distinto. Pero por el asunto de la posibilidad del problema de la comunicación, siempre yo le digo, no, mira, vamos a hablar con el estudiante y tenemos la otra cara de la moneda. A veces en el proceso de la explicación se dan cuenta que no pueden explicar porque nunca lo hicieron. Y entonces ya es otra evidencia que uno tiene y dice, pues mira, pues. Pero siempre, 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 siempre partimos de la presunción de inocencia y de dar la oportunidad al estudiante que se exprese, que explique. Y tenemos una mano levantada del profesor Reyes Ortega, así que adelante. Saludos, profesor. Sí, yo estaba pensando eso con mis estudiantes. Cuando ellos me indicaban, maestro, yo le envié por correo electrónico mi tarea. Ok, pues vamos a compartir pantalla, vamos a enviados y vamos a corroborar que tenés el correo electrónico. Y así era como yo, partiendo, ¿verdad?, de que todos somos inocentes y de que si lo habían hecho, podía verificar que sí lo habían realizado. Hubo otros que no. No me sale, no está aquí, pero sí. Disculpen el ruido, es que estoy en la escuela, pero guiar a ese estudiante para que sepa cómo lo va a hacer y que tenga también su evidencia. Sí, en ese sentido, ¿verdad? Eso es una muy buena alternativa.
Personalmente, yo hace muchos años, pues le dije a mis estudiantes, yo no acepto nada por email por eso mismo. Y entonces, pues le explico cómo, o sea, hago espacios de tarea en las plataformas. Obviamente, tenemos que tener una plataforma funcional a nuestra disposición, ¿verdad? Y le digo, tú lo entregas de esta forma, de esta forma, de esta forma, e incluso después que lo entregues, sal de Moodle si quieres, vuelve a entrar. O sea, si tú tienes esa noción, ¿verdad? Un poquito paranoica, como yo cuando era estudiante, dije, déjame asegurarme bien que lo hice bien. Sal de Moodle, vuelve a entrar, vea la tarea, que si la entregaste va a decir, tú entregaste esta tarea en tal fecha y tal fecha. Y si te quieres todavía más evidencia, sácale un screenshot de esa página. Y esa es tu evidencia de que, o sea, porque las aplicaciones te dan un recibo y en muchos de los casos te envían un email diciendo tú lo entregaste. Así, pero eso es una buena alternativa también porque el email tiene esa noción de send, ¿verdad? Y antes que tuviéramos las opciones de conectarnos sincrónicamente y compartir las pantallas, era muy difícil y a mí me pasó muchas veces que iba caminando por el pasillo y venía un estudiante, profesor, recibió mi tarea, ¿verdad? 3 semanas después, y yo decía, no, no la recibí y no hay manera de hacer justicia en ese caso porque, pues, yo no la recibí. El estudiante insiste que la envió, ¿verdad? Y antes de que tuviéramos la opción de mirar en el en vivo. eh, y si fue cierto que la envió y por un problema técnico no falló y yo no la dejo entregar, pues estoy siendo injusto. Pero si no fue cierto, estaría siendo injusto con las que la entregaron a tiempo. Así que yo digo, no, mira, tú me entregas por la plataforma. Yo no voy a... y trata siempre de tener la evidencia de que fue entregada. No sé si Y yo por Coralia o acá Julio. me encanta compartir un poco lo que aprendo de mis compañeros y un poco, ¿verdad, doctor Donato? Cuando habla de las estrategias, ¿verdad? Me parece un excelente recurso porque pues definitivamente es bien importante desde la experiencia, ¿verdad? Del salón de clase poder integrar esas estrategias. Sobre todo me encanta y que igual coincido con el compañero que comentó en el chat, me encanta relajarnos y respirar, ¿verdad? No podemos tener el control de todo, ¿verdad? Así que de ahí un poco entonces hago referencia a la beneficencia y a la no maleficencia del doctor Rodríguez, porque creo que entonces partiendo de ahí, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero lograr con mis estudiantes, de cuánto yo quiero que aprendan, entonces decidir qué mecanismo elegir, ¿verdad? Pues para un poco disuadirlos de la deshonestidad. Así que yo creo que durante este espacio ha sido sumamente importante entonces reflexionar, ¿verdad? A base de cómo yo, educador, qué quiero lograr, qué mecanismo de los que hay yo puedo escoger según, ¿verdad? Mis principios que pueden ayudar a mis estudiantes a ser mejor, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente todos coincidimos en que desde el principio dialogar, desde el principio entonces hablar del tema, ¿verdad? Desde el principio instruir a nuestros estudiantes de qué es lo que brindan, ¿verdad? Nuestras plataformas. Así que yo agradecidísima siempre. Veo por aquí, Lisbeth pregunta, ¿siempre es bueno tener, ok, déjame ver, primero Romero Vilorio. Quisiera saber, ¿ustedes desde sus departamentos perdonarían un plagio y le dan un warning al estudiante o rápido toman acciones más agresivas y le dan de baja de curso? Bueno, yo no soy docente, ¿verdad? Mis compañeros dirán, pero precisamente estos espacios, de eso es lo que se trata, ¿verdad? De poder identificar, de poder guiar, de poder enseñar, de no ir directamente a un proceso punitivo, ¿verdad? De eso se trata la nueva política, el nuevo protocolo. Y por eso es que brinda, y insisto que hagan referencia a él, porque les da la herramienta para ustedes, desde iniciando desde un proceso de educar, ¿verdad? Cómo pueden, partiendo de ahí, donde colocan, ¿verdad? El tipo de comportamiento que se llevó a cabo. Así que definitivamente, no necesariamente, y debería ser algo, ¿verdad? Punitivo, porque estamos aquí para educar.
Sí. Yo entiendo que el plagio se da en diferentes manifestaciones, o sea, desde no citar a un, a un autor debidamente en el texto, a escribir, ¿verdad? Decir que un documento fue redactado por él sin haber sido redactado por la persona, o sea que hay unos niveles y entonces uno tiene que considerar eso a la hora de sancionar al estudiante y yo siempre parto del diálogo, que es más importante, como dijo la procuradora, y conversar con el estudiante primero antes de llevar el caso más allá, ¿verdad? Al director o al decano de asuntos estudiantiles. Conversar con el estudiante, yo creo que es lo ideal y ver cuáles fueron las razones para dicho plagio y explicarles. O sea, yo creo que acciones agresivas como dar de baja a un estudiante, pues esto no me corresponde a mí, ¿verdad? Es una decisión del estudiante mismo, pero yo trato de resolver, he tenido muy pocos casos de plagio, pero yo trato de conversar con el estudiante esencialmente. Manejo el caso ¿verdad? En la intimidad de esa confidencialidad entre estudiante y docente. Sí. Y yo creo que también ahora lo bueno es que antes, pues, o sea, yo coincido con el doctor Rodríguez, eso es lo que hacíamos, pero ahora lo bueno es que tenemos una política que ya no es algo de qué yo haría, sino que es más específica y incluso es hasta, para mí es mucho mejor, me da más tranquilidad porque antes lo que nosotros teníamos era que nosotros estábamos obligados a mencionar el caso de lo que fuera a las autoridades pertinentes. Y yo hacía bromas con mis colegas, decía, mira, pues, quieren que yo sea un chota, ¿sabes? Así hablando bien coloquialmente. Y claro, la deshonestidad académica es algo bien serio. Pero ahora hay niveles y entonces, pues, un plagio donde el estudiante se le olvidó citar, si se olvidaron la referencia o lo que sea, pues ya conlleva más un asunto de vamos a sentarnos con el estudiante, vamos a hablar, vamos a enseñarle. Y también una reflexión, o sea, yo estaba seguro que los estudiantes sabían hacer esto antes de darle la tarea, porque como yo digo, esa fue mi experiencia en cursos de bachillerato, de los que se dan bastante como ya el segundo año, etcétera. No estamos hablando del primer año, ya segundo año venían los estudiantes que no sabían cómo citar, no sabían cómo evitar el plagio. Pues yo les daba, mira, yo cogía la mitad de la primera clase o quizás la primera clase completa y les daba un taller de esto, ¿no? De cómo citar correctamente para evitar el plagio. Entonces les daba las reglamentaciones, le preguntaba, ¿ustedes han leído el reglamento estudiante? Y la mayoría me decía que no, y dice, pero, ¿sabes? Yo no, les hacía bromas también, dice, pero ¿cómo ustedes saben, cómo van a saber romper reglas si no saben cuáles son las reglas? Decía yo, ¿verdad? Como quien dice, no, mira, ustedes tienen que saber cuáles son, qué es lo que le rige a usted, porque después se van a encontrar con una sorpresa. Y lo importante es que usted se esté claro y entonces así. Y eso era lo que hacía, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos una política que no es tan, o sea, que va directo al diálogo y a no ser punitivo y definitivamente la baja del curso no es la primera opción. Claro, depende de la transgresión. Y hay unas transgresiones que como quiera vamos a hablar con el estudiante primero, pero muchas de ellas van a requerir ser llevadas mucho más expeditamente pues, a los directores del departamento, por ejemplo. Y ya luego hay un proceso que sale incluso de nuestras manos en cierta medida. Tenemos Miriam Lugo tiene la sí, mano levantada. levantada. Sí, hola, es un breve comentario. Mi experiencia ha sido es que los estudiantes también tienen otra visión en torno a la información, sobre todo lo que es acceso abierto, que la información que obtienen a través del internet y si es de acceso abierto, eso los autoriza a copiar verbatim y que lo puedan utilizar. Y ahí es cuando uno entra y le hace otra vez los recordatorios, los instruyen. Algunos sí aclaran dudas, hay otros que sencillamente entienden que esa es su manera de escribir y que uno se tiene que adaptar a nuevos tiempos.
No había otra mano. Ahorita vi otra mano, pero no sé si fue que la bajaron ya. No. Hay una pregunta en el chat de Lisbeth que dice, ¿siempre es bueno tener un testigo a la hora de hablar o aconsejar a ese estudiante? Eso pudiera, yo no sé si la procuradora puede añadir más, pero yo creo que eso pudiera ser un problema de confidencialidad. No necesariamente, estamos partiendo de que esto es un proceso totalmente confidencial, ¿verdad? Sí. Y es uno de los principios que busca guardar la reglamentación. Así que en un principio no es recomendable, ¿verdad? Luego para eso está el director del departamento dependiendo de la gravedad de la situación, pero en un principio recuerde que es relación estudiante-profesor. Así que siempre la reglamentación y la nueva certificación provee para que usted pueda enviarle un correo electrónico totalmente confidencial a ese estudiante, ¿verdad? Y solicitar un acuse de recibo. Así que si la cosa empeora, usted siempre va a tener, ¿verdad? Una evidencia en un proceso, ¿verdad? Confidencial de atender lo que usted ha hecho. Así que no es recomendable, no es lo que se busca, ¿verdad? A menos, ¿verdad? Que el estudiante quiera traer testigos, pero ya el estudiante, pues, ahí lo está presentando. Y digo estudiante, ¿verdad? Porque se da en el salón de clases, pero igual usted como docente, ¿verdad? Si es acusado, también tiene los mismos derechos según la certificación. Yo como no docente, ¿verdad? También tengo los mismos derechos. Así que en un principio lo que se busca es que se lleve a cabo ese diálogo y que uno antes de tomar una decisión esté claro, ¿verdad? Y de que las evidencias que hay son totalmente contundentes. De ahí pues parte, y vuelvo y hago referencia a que se las compartí en el enlace, utilícela entonces como su herramienta, ¿verdad? Porque hay ejemplos bien chéveres desde, pues mira, desde llamarlo y sentarnos y reprenderlo, hasta sentarnos y decir, vas a hacer un trabajo sobre el tema, vas a ir a la biblioteca y me vas a buscar información sobre esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y después, bueno, pues, o sea, tienes jefe, tienes 0 puntos, pero siempre, ¿verdad? Yo tengo que promover, y es lo que se busca en la institución a través de su reglamentación, de que sopesar esa intención y esa gravedad, ¿verdad? Para entonces partir de ahí a que, mira, vamos a educar primero, vamos a prevenir y entonces pues partimos de ahí. Pues agradecemos la participación de todos y todas y tengan todos un excelente día.